en contacto directo vía telemática a nuestra gran invitada especial, Estefanía Luzuriaga, politóloga, y bueno, un gusto saludarle. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Radio Visión Manaví 650M. Y bueno, detalles importantes de lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional, donde ha sido un hecho histórico desde su visión política. ¿Cómo interpreta este momento y qué también significa para el proceso de rejuvenecimiento que vive también la política ecuatoriana? Excelente mañana. Mi nombre es Abraham Isidro Toledo. Acá estamos en los estudios de Radio Visión Manaví. Excelente mañana. Buenos días. Buenos días, habrá muchísimo gusto acompañarlos esta mañana, a toda la radio audiencia también, feliz de estar con ustedes y sí, definitivamente una sesión inaugural de la Asamblea bastante atípica, una sesión que arranca posicionando un nuevo liderazgo claro dentro del Poder Legislativo y creo que a todos los ecuatorianos nos genera expectativa saber cómo va a implementarse esa asamblea donde ADN, por un lado, tiene una de las dos fuerzas más importantes, pero que aparte ha trabajado en construir alianzas que le han permitido posicionarse dentro del CAL y obtener la presidencia de este órgano, ¿no? Legislativo. Algo muy importante, además también de que ADN consolida también el poder legislativo y también el inicio de esta nueva era política, de lo que marca no solamente dentro de la Asamblea, sino también de los cambios que se vendría también para el mismo país en diferentes hechos importantes, quienes tomarían como decisión en cada uno de los artículos que se vaya a dar a conocer ahora en adelante. Por supuesto, creo que es interesante recoger un poco del discurso que dio Niels Olsen en la posición, donde él empieza reconociendo que la clase política que ha estado trabajando en la Asamblea debe elevar su vara, ¿no? Es decir, ser responsable con el mandato popular, reconocer y responder a estas demandas ciudadanas que deben ser visibilizadas y expresadas en el marco del trabajo de los legisladores. Entonces, por lo menos genera expectativas, ¿no? De cómo se va a manejar una asamblea con ese tipo de liderazgo. Creo que es una figura joven, es un político fresco, tiene un recorrido suficiente como para decir que tiene experiencia, pero no excesivamente largo como para decir que ha estado viciado en distintos momentos de la política del país. Entonces, me parece que eso es muy interesante y creería yo que da cuentas como de bajar esa narrativa que veíamos en campaña, ¿no? De un nuevo Ecuador, a ir viendo cómo esto se va configurando en la práctica del quehacer político. Y algo muy importante que él lo dijo el día de ayer, estoy aquí para construir, no para dividir. Da a conocer también que con este argumento de parte del nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador es que quiere trabajar de la mano con todos los y cada uno de los asambleístas, vuelvo y repito, por un mejor país. Sí, definitivamente eso es lo que él dijo. Yo creo que era una figura clave para lograrlo. Vemos a este asambleísta que ha trabajado de manera consistente los últimos 4 años en la cartera del Ministerio de Turismo y creo que ha sabido justamente eso, que ha sabido conciliar, que ha sabido trabajar con con distintos gremios de ese sector o de esa industria, la industria turística. Creo que también ha demostrado tener un tono y unas aptitudes conciliadoras que son necesarias. Yo decía justamente en un espacio como este el día de ayer que cuando hablamos de alianzas no es decir una mala palabra en política, es decir, el problema son cuando las alianzas son coyunturales y responden únicamente a un contexto particular o a un interés partidista particular, pero cuando las alianzas se construyen en base por dar un ejemplo, a valores políticos o a un posicionamiento ideológico compartido. Entonces, son alianzas que deberían ser alianzas para la gobernabilidad. Y esas alianzas para la gobernabilidad terminan sumando tanto en la gestión del legislativo, es decir, en permitir una asamblea que legisle y que haga su trabajo, así como también, así como también mejorando a los ciudadanos en general. ¿Qué tal, Estefanía? Un gusto saludarte.
Tanya Zambrano, un poquito resfriada, discúlpame la voz. Sabes que lo que ocurrió ayer ha sido extremadamente interesante. Muchas personas apostaban de que la doctora Anabel Asín iba a ser la presidenta de la Asamblea Nacional, y cuando existe esta maniobra, esta estrategia política, se demuestra de que hay una visión estratégica, comunicacionalmente política, para que ella no lo sea. Pero, ¿cómo podemos interpretar que se desarrolle de esta manera? ¿Cómo se empieza a dirigir o a definir este bloque? Yo creo que responde a diferentes argumentos. El primer argumento es que para ADN como partido es importante controlar líneas de ataque que puedan ser utilizadas por la oposición. Entonces, claramente poner en la presidencia del poder legislativo a una figura que es parte del partido, pero que no necesariamente está directamente vinculado con, digamos, con la familia Novoa, es una movida estratégica bastante buena porque de alguna manera marca la pauta del partido, del profesionalismo del partido y lo que se busca como proyecto político. Por otro lado, creo que la figura de Nils Olsen, como lo acabo de decir, también es una figura que genera menor polarización. ¿En qué sentido? En que es un político bastante joven, es un político que ha trabajado inclusive ya con dos gobiernos. Recordemos que él llega al Ministerio de Turismo en el gobierno de Guillermo Lasso, y Daniel Noboa mantiene su cargo en el ministerio como ministro de Turismo, y luego sale al ministerio para hacer su primera aparición para un cargo de elección popular. Entonces, me parece que eso también ayuda justamente a esta mirada de construir desde las diferencias, ¿no? Sí, exactamente. El tema de esa, que le da esa frescura, y me encantó mucho el discurso de él, que fue un discurso conciliador, que fue un discurso que invitaba a la unidad. Sin embargo, también dejó mucho que desear el comportamiento de la otra bancada, Estefanía. Y ahí quiero abordar mis preguntas. ¿Cómo podemos interpretar que, por ejemplo, protestaran, se levantaran, generaran una especie de desorden? Ahí se ve un contraste entre la vieja política y la nueva política. Y realmente creo que, a ver, hay que decir algo que es necesario aclararle a la radio audiencia. Para RC5, esta es la primera ocasión en la que no tienen el control de la Asamblea. ¿Y por qué digo esto? Desde que llega Rafael Correa y se da la constituyente, entra una asamblea donde la bancada del que en ese momento era Alianza País, pero que representa lo que hoy es RC5, tenía la mayoría absoluta, y esa mayoría absoluta se sostuvo hacia el gobierno de Lenín Moreno. ¿Eso qué quiere decir? Que podían legislar sin construir acuerdos. ¿Por qué? Porque tenían una mayoría absoluta. Pasada esa etapa, RC5 mantiene una mayoría significativa en la Asamblea, es decir, se posiciona como la principal fuerza política en la Asamblea, lo que le da la posibilidad de negociar teniendo, voy a usar un término muy coloquial, el sartén por el mango, es decir, cuando yo tengo las condiciones que favorecen mi posición, y puedo ser quien negocie o haga alianzas con mayor facilidad porque ya tengo el mayor número de escaños. Y esta es la primera vez en la que vemos una suerte de bipartidismo, un bipartidismo donde la construcción de alianzas por parte de ADN lo ha puesto como la fuerza más importante de la Asamblea, y lo vimos en ejecución durante esta sesión inaugural. Entonces, es muy difícil para ellos, y va a ser un proceso de adaptación, entender las lógicas que operan cuando debes legislar desde los márgenes. Y eso se veía ayer en la posesión, se veía justamente el desorden, se veía justamente esta, digamos, estos ánimos disruptivos que han venido siendo parte del accionar de RC5 durante los últimos periodos. Entonces, creo que les va a tocar repensar la estrategia y entender cómo pueden influir o cómo pueden operar desde la situación en la que se encuentran actualmente en la Asamblea. Están debilitados, claramente. Hemos visto que hay signos de fragmentación, han salido algunos integrantes de la bancada. Entonces, realmente deben reagrupar y reconectar para poder desarrollar una estrategia que les permita, como digo, tener una influencia en ese espacio.
Ahora, hablemos desde la reconfiguración del poder. En último minuto se hablaba de la creación de una tercera bancada de gente buena que lo hacían dos asambleístas. ¿Cómo se podría interpretar o cómo lo interpretas que lo hagan en último minuto como parte de una estrategia como para tener un vocal dentro de esa bancada? Es lo único que se podría entender a simple vista de que esa fue una estrategia, pero no fue una estrategia bien formulada o bien configurada. Realmente sí, es lo que decía, digamos, se ve una falta de conexión entre lo que quieren lograr y lo que hacen en la bajada, ¿no? Creo que corresponde principalmente a este proceso de adaptación que tienen que implementar, porque no hay otra salida. Necesitan implementar un proceso de adaptación que no va a ser fácil, justamente por las lógicas desde donde opera RC5 y sus aliados. Eh, Hemos visto que han tratado de instalar distintas narrativas que no han resultado. Hablaban, por ejemplo, de un Pachacutic que iba a ser la salvación y que entonces Pachacutic definía todo. Y esta narrativa la vemos que la están utilizando desde la elección presidencial. Y ya entendimos que Pachacutic no tiene la capacidad digamos, de adjudicar ni votos para un presidencial y que como grupo también es un grupo que ha salido bastante debilitado y que seguramente están dándose procesos internos, más que Pachacuti en la CONAIE, justamente para reagrupar y reformular esas filas, que son filas muy importantes dentro de la política nacional, pero como todo necesitan, una vez dados los resultados, establecer cuáles van a ser esas líneas de acción. Ahora, Estefanía, es indispensable preguntarte a ti sobre cómo puede afectar mucho la estabilidad de la Asamblea esa división interna dentro del correísmo y también la aparición de esa nueva bancada de la gente y más aún porque en varias ocasiones la doctora Anabel Asín salió a pedir orden en la sala de la manera en la que se estaban comportando. ¿Esto nos da una lectura de lo que será la Asamblea en los próximos años? Esperemos que no. Realmente me encantaría que no fuera así. Yo creo que es el órgano o la institución pública con menor aceptación, es terriblemente baja. Tiene un índice de confianza que también es bastante bajo. Es decir, ser asambleísta hoy no es una tarea fácil, si es que se le entiende como un compromiso justamente por reconfigurar. Y reposicionar a uno de los tres poderes del Estado. Entonces, me encantaría pensar que esto es un rezago de lo que fueron las asambleas anteriores. Me encantaría pensar que esto de ninguna manera configura lo que nos esperan en los próximos 4 años. Sin embargo, si la bancada y sus distintas subdivisiones de RC5 no logran reagruparse, no logran reorganizar su modo de legislar, seguramente vamos a ver todavía estos destellos de disrupción que buscan que la Asamblea no legisle, sino que se convierta de alguna manera en una pugna desorganizada de poder. Estefanía, y ahí también es importante preguntarte, muchos jóvenes, como tú dices, existe ese hartazgo en que no queremos saber de los políticos, no queremos saber de la asamblea porque no nos representa, no nos identifica, pero ahora ya hay un nuevo rostro, incluso hasta la doctora en su discurso lo mencionó. ¿Crees que esto hoy representa el nuevo rostro de la política ecuatoriana o solo es un reacomodo del viejo sistema pero con nuevas caras? Yo creo que hay un nuevo rostro en la política ecuatoriana, creo que hay un nuevo rostro en la política occidental, creo que hay un giro significativo, hay un cambio en las preferencias electorales y hay un cambio en la percepción de lo que una buena gestión de gobierno es. Esto no se ve únicamente a factores de contexto nacional, digamos, es una tendencia que vemos viendo que viene del norte y que ha encontrado lugares en el sur, como es el caso de Argentina, el caso de Milei como un símbolo representativo ya de la línea más extrema de la corriente, pero que en general lo que recoge es un cambio, una búsqueda de cambio desde los electores, justamente por esta necesidad de repensar qué necesitamos los ciudadanos,
de quienes nos representan y cómo eso se debe manifestar en proyectos de leyes, en políticas públicas y en planes de desarrollo para los países. Ya en lo práctico, Estefanía, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Veremos una asamblea que legisla o que vuelva al bloqueo político? No, por supuesto, una asamblea que legisla, yo creo que el liderazgo que está tomando ADN, o por lo menos lo que se demostró en esta sesión inaugural, va a ir acompañada justamente de una presión por parte del presidencial por legislar, es decir, por cumplir esta promesa de campaña de ser un gobierno de acciones y de gestiones, no un gobierno de palabras. Así que yo creo que por lo menos en la primera parte, en los primeros 100 días de esta asamblea, vamos a ver una asamblea que legisle, vamos a ver una asamblea que trate de aprobar leyes que quedaron pendientes de la sesión anterior. Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Estefanía, te agradecemos enormemente por aceptar esta entrevista. Ahí estábamos con ella conversando sobre lo que sucedió ayer en el país, un día histórico. Este 14 de mayo, la Asamblea Nacional del Ecuador inició su nuevo periodo legislativo.